No es casualidad que los libros de la Biblia están donde están. No es casualidad que Dios haya dispuesto que muchos de esos libros, especialmente las epístolas, tengan una palabra permanente en el tiempo. La carta a los Corintios es una carta que refleja la realidad de una iglesia del primer siglo, una iglesia muy pentecostal, una iglesia que gozaba de todos los dones y de todos los ministerios del Espíritu Santo. Pero es una iglesia que a la vez el apóstol Pablo la define como carnal. Una iglesia de hermanos inmaduros, que como capítulo 1 dice, han sido enriquecidos en toda gracia, de manera que no les falta ningún don. Una iglesia que gozaba de los dones, de los ministerios del Espíritu, pero que a la vez es una iglesia carnal. Y es indudable que en la historia de la iglesia, a través de toda la humanidad, es un problema que está siempre presente. Hay dones, hay carismas, hay ministerios en ejercicio, pero hay congregaciones que, al igual que la de Corinto, los hermanos tienen conflictos internos, hay peleas, hay divisiones. Entonces, estudiar esta carta es muy interesante porque nos habla de problemas que son nuestros, de la iglesia de hoy, pero que también fueron problemas de la iglesia del primer siglo. Así que va a ser interesante estar mirando esto durante algunas semanas. Permiso. ¿Está bien ahí? La primera carta a los Corintios, un poco de trasfondo histórico, el autor es Pablo, los receptores de la iglesia de Corinto, es escrita entre los años 55 a 56 después de Cristo, durante el segundo viaje misionero del apóstol. En ese periodo donde él desarrolló 3 viajes misioneros, en el segundo de ellos escribe esta carta. ¿Cuál es el propósito de 1 Corintios? Corregir diversos problemas de desórdenes que existían en la iglesia. Diversos problemas de desorden. Pablo escribe esta carta porque dice él mismo: he sido informado por los hermanos de Cloé que hay divisiones entre ustedes. Es una carta que refleja los problemas internos de la iglesia y Pablo sale al paso de estos problemas para instruirles. Él fue el fundador de la iglesia. En 1 año y medio, en 18 meses, Pablo levanta esta iglesia, la funda, la forma, ¿no? Y él sigue su tarea misionera en otros lugares, pero en algún momento le comunican que la iglesia tiene problemas. Entonces él pretende también instruir y aconsejar a los hermanos acerca de problemas que ellos mismos consultan. Es otro de los grandes propósitos. Corinto era una antigua ciudad griega situada entre los mares Egeo y el mar Adriático. Vamos a ver un mapa. Era además una ciudad portuaria, rico centro comercial. En muchos sentidos era considerada la metrópolis más importante de los tiempos de Pablo. Una ciudad muy agitada, una ciudad portuaria, una ciudad con mucho movimiento de gente, una ciudad muy religiosa y una ciudad que indudablemente tenía mucha presencia de inmoralidad. Como muchas de las grandes ciudades de todos los tiempos, Corinto se destacaba por contar con gente muy pudiente, amante de la opulencia, se jactaba de sus teatros al aire libre, ¿no? Con capacidad para 20.000 personas, sus juegos atléticos solo inferiores a los de los Olímpicos de Atenas, una ciudad muy agitada, muy llena de actividades, con mucha gente circulando, ¿no? Con muchas actividades de carácter teatrales.
Una ciudad que vivía una vida de mucha sensualidad, mucha corrupción moral, ¿no? Esta ciudad era orgullosa de su templo a la diosa Afrodita, se dice que con una capacidad de unas 1000 prostitutas sagradas. Una ciudad religiosa, una ciudad pagana, una ciudad inmoral, una ciudad con muchos problemas de divisionismo de clases sociales, una ciudad muy dada al placer. Eso era Corinto. No era una ciudad apacible, no era una ciudad tranquila, no era una ciudad muy ordenada, era una ciudad altamente desordenada. La condición inmoral de Corinto se hace ver en el hecho de que el verbo griego korintomazais y significaba literalmente hacer el amor. Se jactaba, por eso que Pablo va a hablar mucho de la fornicación en la carta a los Corintios. Una ciudad como la nuestra, una ciudad como cualquiera de las grandes capitales hoy día, donde prevalece la inmoralidad, el desorden, la lujuria, la religiosidad, la adoración a muchos dioses, una ciudad con problemas de divisionismo social. Hoy día tenemos en nuestra actividad diaria muchos problemas similares a los de Corinto. Ahí estaba la iglesia de Corinto, con mucha gente fornicaria, con mucha gente que venía de haber adorado a Afrodita, pero que se estaba convirtiendo a Cristo, y que traía consigo sus prácticas, sus costumbres. De la lectura rápida de esta carta y del libro de los Hechos se desprende que Pablo, junto con Priscila y Aquila, y su equipo misionero, fundó la iglesia de Corinto durante su segundo viaje misionero, en su permanencia de 18 meses en Corinto. Allí nace la iglesia de Corinto, en una ciudad, como digo, muy agitada. Me interesa ver esto porque nos ayuda mucho a salir al paso de problemas de hoy. ¿Cómo resolvemos problemas morales hoy día en la iglesia? ¿Cómo abordamos problemas de religiosidad, de paganismo, de inmoralidad sexual hoy día? ¿Qué respuesta tenemos como iglesia a hermanos que vienen de un trasfondo religioso pagano? ¿No? Hoy día tenemos muchas situaciones de inmoralidad en medio de las iglesias. Tenemos muchas iglesias donde prevalece la convivencia en pareja. Y no digo que no haya que hacer, es así la sociedad. Pero ¿cómo resolvemos esos problemas? ¿Qué respondemos a ese tipo de situaciones? Tenemos iglesias hoy día donde hay diferencias de clases sociales. Más aún en un país como el nuestro, en una ciudad como Santiago, donde tenemos tanto extranjero que está llegando. ¿Cuál es el trato que le damos al hermano que viene de otra cultura, que tiene otro nivel de vida, otro comportamiento, otras creencias? Y es una iglesia que hoy día también tiene problemas de ese tipo. Es una iglesia que tiene problemas morales, es una iglesia que tiene problemas de divisionismos. La iglesia siempre ha sufrido este tipo de problemas. Ahí está la ciudad de Corinto, ¿no? En su segundo viaje misionero, Pablo levanta esta iglesia. Así que eso es lo que queremos ver. La primera carta a los Corintios la escribió Pablo durante su ministerio de 3 años en la ciudad de Éfeso, en su tercer
¿verdad? La verdad que es su segundo viaje misionero, ¿no? Ahí en Éfeso Pablo supo de los conflictos de la iglesia de Corinto. Eso es a grandes rasgos el fondo histórico de esta carta, que como digo está allí en las Escrituras como antecedente para nosotros, porque los mismos problemas que vivía Corinto los vive la iglesia de hoy. Los mismos conflictos que había en el liderazgo es lo que hoy día también a veces está en nuestro liderazgo. Vamos a encontrar que un hombre, ahí en el capítulo 5, un hombre tenía a la mujer de su padre y el liderazgo no había hecho nada. Y Pablo de manera drástica dice, a ese hay que entregarlo a Satanás. Y él ordena que se le saque de la iglesia, que se le quite y que se le entregue a Satanás. Vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 16-17, Pablo dice, si alguno destruye el templo que son ustedes, Dios lo destruye a él. Un divisionismo que destruye a la iglesia, que perjudica enormemente el desarrollo de la iglesia. Vamos a encontrar en Corinto que es una iglesia que tiene desorden en los dones, especialmente lengua y profecía. Y se jactaban en hablar en lengua, tanto así que todos hablaban en lenguas. Y Pablo dice, y si entra un indocto, ¿qué va a creer? Que están locos. Que todos profetizaban. Era una iglesia desordenada, donde había un mal uso de los dones y de los ministerios. Y Pablo tiene que poner orden. Y él dice, si profetizan 2 o 3 por turno, y que alguien interprete. Y si no hay quien interprete, entonces no hable lenguas. Y si profetizan también por turno, y que la iglesia juzgue. Hágase todo decentemente y en orden. Es una iglesia que tiene problemas con la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia comida. Y Pablo dice, si alguno come y bebe, ¿no?, indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Es una iglesia que tiene problemas en los matrimonios. Capítulo 7, ¿no?, que los esposos no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, para dedicarse a orar, y luego júntense, vuelvan a la intimidad, para que no les tiente Satanás a causa de la incontinencia. Temas que son necesarios de tratar hoy día. Es una iglesia que habla, que tiene problemas, ¿no?, con todo este tipo de situaciones de carácter moral, de carácter espiritual, de carácter religioso. Una iglesia como cualquiera o muchas de las que hoy día existen. La iglesia de Corinto es un reflejo de lo que puede ser una iglesia carnal, que aunque es rica en ministerios, en dones, es una iglesia carnal. Aprendemos aquí en Corinto que se puede tener muchos dones, se puede tener muchos ministerios, pero ser carnales. Aprendemos que el ejercicio de dones y ministerios no es sinónimo de madurez. No es sinónimo de madurez. Se puede hablar lenguas, se puede profetizar, se puede predicar, se puede saber mucho de las Escrituras, pero se es inmaduro. Se es carnal. Los dones y ministerios no son evidencia de madurez. Entonces, vamos a aprender varias de estas lecciones importantes. Una visión panorámica primera de Corintios. Esta carta trata acerca de la clase de problemas que puede experimentar cierta congregación cuando sus miembros son carnales. Hay mucha gente que ha salido de las iglesias
porque no soporta carnalidad, no soporta divisiones, no soporta pleitos, no soporta desorden. Y la gente se va. Y no es agradable estar en una iglesia desordenada. No es agradable estar en una congregación donde no se sabe hacia dónde se va. No es agradable una iglesia donde hay manifestaciones, hay maravillas del Señor, pero a la vez prevalece la contienda, el chisme, el pelambre. Corinto nos refleja eso. Por eso es bueno estudiarla, porque nos sirve como un espejo, porque pudiera ser, y con seguridad nos vamos a encontrar con algunas situaciones que también las estamos viviendo nosotros y que deben ser corregidas, ¿no? Entonces necesitamos mirar a esta carta. Es una iglesia carnal. Son problemas tales como divisionismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y otros que se creían más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Pero es una iglesia dividida. Me ha tocado ver a veces en iglesias donde he participado, donde he asistido, ¿no? Hay iglesias donde se pone un calendario de predicadores y la congregación sabe quién predica el domingo, quién predica el martes, quién predica el jueves. Entonces hay algunos que dicen, no, yo no vengo el martes porque no me gusta el predicador. Se hace un evento y ¿quién predica? ¿Y quién está organizando? ¿Y quién dirige? Porque eso, dice, bueno, depende de quién esté al frente, es si voy o no voy. Así era Corinto. Tenían preferencias por ciertas personas. Es una iglesia que tiene pleitos entre creyentes. E iban a los tribunales llevando sus conflictos. Y Pablo le dice, no son capaces de resolver entre ustedes sus diferencias, que tienen que ir ante jueces inconversos que les resuelvan sus problemas. Es una iglesia que tenía conflictos internos. Es una iglesia que prevalece la inmoralidad sexual, como dice Pablo, habla mucho aquí de fornicación. Y él procura poner orden. Había hombres que venían de haber servido a Afrodita. Hombres que se convertían, pero se habían acostumbrado a tener sus orgías paganas con prostitutas sagradas en el templo a Afrodita. Y descuidaban la relación con su esposa. O mujeres que no querían intimar con su marido. Y Pablo dice, cumpla cada uno el deber conyugal. Porque el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino su mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino su marido. Y anima a los matrimonios a llevar adelante una relación sexual normal. Abusos en la cena del Señor. Era otro problema. Ignorancia y desorden en el uso de los dones del Espíritu. Son temas que sin duda hoy día están presentes. Y que como iglesia necesitamos verlos. Porque puede ser que toquemos alguno de esos temas que nos está afectando a nosotros o que nos podría afectar a nosotros. Entre las contribuciones más importantes de esta carta está la enseñanza que hace Pablo sobre los dones del Espíritu. Hay un capítulo, o dos capítulos, el 12 y el 14, que hablan de los dones del Espíritu. La utilidad, la importancia de los dones del Espíritu en la iglesia. Y cómo se deben ejercer. Todos nosotros
por la gracia del Señor, habrá algún don, algún ministerio que Dios ha dado. Todos nosotros, por el hecho de estar en Cristo, todo creyente es poseedor de a lo menos un don, a lo menos alguna gracia que el Señor haya derramado, que a veces no se nota, no se hace ver por miedo o por inseguridad, pero que debiéramos ponerlo en evidencia. Y a veces se da el otro extremo, que hay abuso de los dones, abuso de los ministerios. Personas que tienen un ministerio y abusan de ese ministerio, o que tienen un don y lo mal usan. Características especiales de la primera carta a los Corintios. Es la carta que se concentra en problemas interiores de la congregación del Nuevo Testamento. Al tratar Pablo asuntos como los que tratan, entrega enseñanzas y principios bíblicos que son aplicables a toda iglesia. ¿Amén? ¿Usted cree que pueden haber problemas similares hoy día? Sí. ¿Usted cree que por problemas internos la gente se va de la iglesia? Así es. ¿Que hay malos obreros que mal usan las gracias que Dios ha dado? Sí. Así que lo refleja. Que hay problemas matrimoniales a veces que no se sabe, pero que están. Y que eso es algo que se está carcomiendo por dentro, las relaciones matrimoniales. Pablo tiene respuestas para eso, tiene enseñanzas de ese tipo, que nos ayudan a nosotros como una iglesia nueva. Corinto era una iglesia nueva, una iglesia que Pablo había fundado en 18 meses, pero que no tenía gran trayectoria. Era una iglesia nueva, como nosotros. Presenta un énfasis global en la unidad del cuerpo de Cristo. Esto se demuestra en conflictos tales como división, abuso en la cena del Señor, dones. Pablo usa la metáfora de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en este cuerpo de Cristo todos somos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos. Nadie sobra. Todos estamos llamados a servir. La cabeza es Cristo. Los demás somos miembros, los unos de los otros. Unos pastoreando, otros enseñando, otros dirigiendo, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y nos necesitamos. Algo que debemos desarrollar con mucha fuerza es la conciencia de cuerpo, el sentido de pertenencia. Ese es el sentido de iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos debemos los unos a los otros. Nos debemos respeto, nos debemos consideración, nos debemos ayuda mutua. Entender la iglesia a la luz de las Escrituras es lo que queremos. Y estuvimos viendo todo lo que es Romano, el Evangelio a la luz de Romanos, pero he querido compartir esto ahora. Una iglesia muy desordenada, muy carnal, que nos refleja la Biblia. Tal vez nos identifiquemos en alguna de estas situaciones. Espero que el Señor nos ayude y que podamos oír la voz de Dios como si el propio apóstol nos estuviese hablando a nosotros ahora.
Contiene la enseñanza más extensa del Nuevo Testamento sobre temas como la disciplina en la iglesia, el celibato, el matrimonio y segundas nupcias. Vamos a hablar sobre eso. Pablo dice que si una mujer creyente tiene marido inconverso y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si esa mujer creyente o ese hombre creyente tiene una cónyuge que no acepta que sea cristiano, entonces déjenlo, sepárese. Él permite una separación, Él permite un divorcio cuando el creyente no tiene el respaldo del inconverso. Repito, hermano, nos va a servir de muchas maneras el entender esta carta. La cena del Señor, el hablar en lengua, las profecías, el ejercicio de los dones, las reuniones públicas, la esencia del amor, capítulo 3, y la resurrección son temas importantes que vamos a ir viendo cada uno de ellos en particular. Enseña que tanto la congregación local como el creyente en particular somos templo. Capítulo 6 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero también el capítulo 3 dice que la iglesia es templo. Nosotros somos templo, como iglesia. La palabra templo sugiere lugar de morada, que no es lo mismo que iglesia. Iglesia es la asamblea de gente llamada con un fin. Eso es iglesia. Templo es lugar de morada. Nosotros somos templo. Como personas somos templo, pero como iglesia también somos templo. Y si alguno destruye el templo, que son ustedes, Dios lo destruye a él. Una de las cosas que me interesa mucho es nunca destruir el templo de Dios, que es la iglesia. Porque Dios mora en medio de su pueblo. Y se puede destruir el templo. Se han destruido congregaciones por divisionismos, por contiendas internas. Se han destruido. El problema es, ay de aquel que es causante de destruir la iglesia. Jesús dijo en cierta oportunidad, ay de aquel que sea tropiezo, que sirva de tropiezo para los más pequeños. Mejor le fuera comprarse una piedra de molino bien grande que pesaba como 1 tonelada, se arrienda un barco, un bote, se compra con una soga gruesa, ata la piedra, se ata en el cuello al agua. En otras palabras, mejor que desaparezca. Si alguno promueve la destrucción de la iglesia, si alguno sirve de tropiezo a otros, mejor es que desaparezca. Porque la mano que le va a venir encima de parte de Dios será más pesada que la piedra de molino. Porque Dios ama a la iglesia. Y Corinto tiene esto. Enseñarnos de las conductas pecaminosas, lo nocivo que es. Enseñarnos que nuestro cuerpo, como he dicho, es templo del Espíritu Santo. Y que la fornicación no se puede dar entre creyentes. Y que puede haber fornicación aún en matrimonios legalmente constituidos. En la intimidad, en esa relación tan profunda entre un hombre y una mujer, puede darse una violación, donde generalmente el hombre abusa sexualmente de su mujer. Y eso es fornicación. Y los fornicarios y los adúlteros no entran al reino.
Entonces, situaciones que a veces se dan en lo profundo de nuestras familias, de nuestras casas, que nadie las sabe, pero que están afectando a la iglesia. Divisionismo, inmoralidad, conflictos internos, carnalidad, son situaciones que se están viviendo en la iglesia de Corinto. Eso es, a grandes rasgos, lo que vamos a ver durante estas semanas con Corinto. La tarea es empezar a leer la carta a los Corintios. ¿Sí? ¿Tarea para la casa? Estamos orando todos los días y yo doy gracias por los que se han sumado a esta red de oración. Ocupe tiempo, esa hora, ocupe por lo menos un cuarto tiempo para leer su Biblia. Que la oración no sea un monólogo incesante, no sea un rezo y una repetición de palabras, sea un tiempo de reflexión, de orar pero a la vez leer las Escrituras. Y Corintios puede ser una buena oportunidad. Así que vamos a ir leyendo esta semana, durante esta semana, dése a la tarea de leer el capítulo 1 de Primera de Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 1 de Primera de Corintios lo leemos durante esta semana, porque así el próximo domingo ya tendremos tema de conversación. Algo el Señor nos va a hablar allí. Digamos, distribuimos el tiempo, oramos, alabamos al Señor, pero dedicamos por lo menos unos 15 minutos de esa hora para leer. Y en lo posible leerla en más de una versión, Reina Valera y una Dios habla hoy, una NBI, otra versión, a fin de entender mejor. Y que el Señor nos esté hablando. Que el Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. Eso haremos a partir de hoy día, durante varias semanas, de mayo, de junio, tal vez vamos a avanzar en la carta a los Corintios. ¿Amén? Oramos al Señor para finalizar, para luego